necesitas. Léela. Un mensaje de tu radio. Radio Vida Gospel, Tanti, Valle de Punilla, Córdoba. Estamos compartiendo la palabra del Señor con el pastor Raúl Cajas. Hola, mis amados hermanos, qué bendición compartir como cada tarde, cada oportunidad que tenemos de compartir justamente la poderosa palabra del Señor. En este día lluviosa, una jornada muy lluviosa en esta hora, en esta parte de la provincia de Córdoba. Tanti, querido Tanti, es la localidad. Estamos compartiendo una transmisión más gracias al Todopoderoso en este día de Shabbat, que ya en instantes nada más comenzamos a compartir. Te saludo, ¿quién te habla? Un amigo, un servidor de todos ustedes, el ROE, Pastor Raúl Cajas, desde esta preciosa localidad, con lluvia, con viento, con un día, una jornada soleada, como sea. Es hermosa esta localidad. Te saludo y te bendigo desde aquí, deseando que te encuentres bien. Tu casa, a modo personal, a modo individual, el matrimonio, la familia, los hijos, los anhelos, los proyectos, lo que tal vez esté en tu corazón hace mucho tiempo. Bueno, tal vez en poco tiempo lo puedas ver realizado. Es fe, es esa la palabra fe. Emunah sería la palabra hebrea que define. Hay todo un capítulo en Hebreos, capítulo 11, y nos habla acerca de la fe. Y nos dice que es la certeza, la seguridad de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y nos habla, nos da el ejemplo, una galería de hombres que han alcanzado objetivo y que han quedado grabados en esa galería de hombres de fe, hombres y mujeres de fe a lo largo de la Escritura. Y la fe, dice Romanos 10:17, la emunah, viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, de Elohim. Así que vamos, es lo mejor que nos puede suceder. Tal vez estés atravesando por un momento difícil, una situación desesperante, tal vez la vida te sonría. Bueno, en cualquiera de los momentos o de las situaciones, quiero decirte que el Señor puede hacer, claro, va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender o comprender. Él puede hacer lo que para los hombres es imposible. Él lo hace posible. Así que te animo desde aquí, desde esta preciosa localidad Tanti. Claro, Tanti, querido, es la localidad. Hoy comenzamos un nuevo estudio semanal, el 31. Hay un total de 54 para allá. Porción o porciones, parashot, sería la palabra plural, parashot, porciones de las escrituras que se estudia, claro, el Pentateuco, la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia en un año, en el periodo de un año vamos a estudiar o estamos desarrollando el estudio panorámico, un estudio sistemático de el Pentateuco, la Torá, los 5 primeros libros de Moisés. Y hoy comenzamos el estudio numeral 30 y 31, sí, estudio semanal, Emor. Emor es la palabra hebrea que define, ¿qué cosa? Define habla, significa la palabra emor, en español traducida es habla, diles, aparece en otras versiones por ahí como diles, o háblales, habla. ¿Quién tiene que hablar? Moisés. ¿A quién le va a hablar? Al pueblo. Y acá hay un título, lo vamos a ver, y vamos a hablar en el capítulo 21. ¿Por qué?
Porque vamos a hablar en el libro de Levítico, que seguimos estudiando, analizando el libro de Levítico en el capítulo 21. Es el que corresponde para esta jornada de día de Shabbat. ¡Qué lindo, qué lindo! Qué bueno, porque es un mandamiento, no es una sugerencia de algún pastor, de alguien que se le ocurrió, no. Es un mandamiento. Éxodo, acordate, capítulo 20 y Deuteronomio, capítulo 5, ahí están los mandamientos, ahí aparece el día de Shabbat. Dice que tenés 6 días para hacer todo lo que se te ocurra. Trabajar, salir, jugar, hacer deporte, ir al gym, juntarte con los amigos, con las amigas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el séptimo día, dice el Señor, Él lo estableció como día de reposo. Lo vas a encontrar en Reina Valera, en algunas traducciones de la Biblia como el día de reposo, el día de Shabbat. Otras versiones dice el sábado. Es de la puesta del sol, un día viernes como ahora, hasta el sábado la puesta del sol. Neta y puramente es espiritual. Mi texto preferido en Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14. Ya lo voy a saludar a mi querido hermano Carlos Gorosito, de Estancia Vieja, fiel oyente, asistencia perfecta a cada transmisión que realizamos desde aquí. Muchísimas gracias a todos mis hermanos, amigos, familia a lo largo y ancho de toda la bendita República Argentina y también un poco más allá de las fronteras. Hay hermanos en Chile por ahí que nos saludan en distintos lugares. Muchísimas gracias también por suscribirte. Acá te voy a mostrar. A suscribirte a nuestra plataforma, la plataforma de YouTube, a nuestra página de YouTube, Raúl Cajas. Estoy contento, estoy agradecido, claro, porque más personas se están conectando a nuestra transmisión, a cada transmisión que realizamos desde aquí, desde esta preciosa localidad de Tante. Así que muchísimas gracias por cada anuncio, por cada saludo, por cada mensaje que nos hacen llegar a través de las distintas redes, Te cuento, Isaías 58, 13 y 14, dice, habla de un deleite. Si pudieras experimentar un deleite, lo que es realmente el Shabbat, el día de reposo, un día especial, un día en compañía de persona especial, de gente especial, de lo más importante, las cosas espirituales. Eso, si lo podés experimentar, dice el Señor, una promesa, te haré subir por las alturas de la tierra y te daré de comer la comida de Jacob, lo que Él preparó para su pueblo, el escogido Israel, para las 12 tribus, para los extranjeros, que también abracen los pactos. Acordate, Gálatas 3:29 dice que si estamos en Cristo, mucha gente me dice, yo estoy en Cristo. Bueno, si estás en Cristo, dice Gálatas 3:29, ciertamente linaje, esa palabra linaje es semen, sementera, semilla, de Abraham sois. Y si hijos, sigue diciendo Gálatas 3:29, coherederos también de las promesas. Así que vamos, hay que animarse y hay que estar feliz porque el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Carlos, te saludo, me dice buenas tardes. Pastores amados, tarde muy fría, 12, a ver, acá la tengo, 12 grados la temperatura en esta parte de la provincia querida de Córdoba. Buenas tardes, pastores, tarde muy fría y lluviosa, sí, todo el día, desde anoche, la madrugada, junto con Silvia tomando un café. En esta oportunidad, un café, por ahí son del mate y lo frito, pero a ver, un café con leche, mis hermanos queridos, escuchando la bendita palabra de Dios. Bendiciones, hermanos, que tengan una jornada espectacular, que descansen, que se puedan relajar, escuchando la poderosa palabra del Señor. Me voy a la provincia de San Juan, querida provincia de San Juan, al oeste argentino. Ahí está, mi mamá me está diciendo bendiciones, queridos pastores. Yo, atenta a escuchar la poderosa palabra del Señor. Saludo, a ver cómo está saliendo. Espectacular. Que descansen,
Hay un eco por ahí, estoy corrigiendo, tuve problemas con la computadora y me cuesta todavía algunos programas que los tengo que reinstalar, etc. María, también te doy la bienvenida, buenas tardes. Hoy estaba pensando en Valentina, saludo también a Valentina. Me dice María, buenas tardes, pastores, atenta a oír la poderosa palabra del Señor. Bendiciones, feliz Shabbat. Un Shabbat Shalom, querida María, para la casa, para la familia, que se impregne. Hay sanidad, no me canso, pero escucho muy seguido en los días Shabbat, en estos días de milagros, sanidad en los matrimonios, en la familia, en el área económica. Eso, mire, toda persona, esto yo se lo aseguro, toda persona que ha experimentado las cosas espirituales, mucha gente me dice, vos has tenido mucha suerte, entre comillas, no existe eso. La bendición de poder experimentar cosas espectaculares, cosas sobrenaturales, pero ¿sabés qué? Hay que animarse y hay que ser obediente, aunque no te guste, aunque no entiendas. Dale la oportunidad al Señor en tu corazón. Abrí tu corazón, abrí tu mente. Romanos capítulo 12 dice que debemos experimentar una metanoia y una metamorfosis. Lo hablamos. Un cambio, una renovación en nuestra mente, en nuestro corazón. Vas a ver que es real. Los acontecimientos, los sucesos, la vida espiritual es real. Es más real que lo natural, lo que nuestros ojos ven. Así que te animamos desde aquí, sé obediente, obedecele a la palabra y animate, dispone tu corazón y vas a ver que el resultado, yo siempre lo digo, el resultado te va a sorprender. A lo largo de los años, de los tiempos, hemos visto en personas que se han esforzado, que se han animado, aunque no entendían, aunque no sabían, personas que no saben leer todavía a esta altura de la vida, de los años, pero que le han dado la oportunidad al Señor en el corazón, vidas que son cambiadas, familias que son transformadas por el poder de lo alto. Yo he sido una persona incrédula, muy incrédula, antes, pero cuando vi la mano del Señor, cuando pude probar, gustar, el Salmo 34 nos habla de esto. Qué bueno es cuando probamos, cuando vemos la misericordia, cuando reconocemos de su amor, de su fidelidad. La vida comienza a ser más clara, dice el libro de Job, más clara que el mediodía. Le doy la bienvenida a mi querido hermano Asistencia Perfecta, Walter. Un abrazo grande, mi querido hermano Walter Box. Buenas tardes, aquí Walter Box dice atento, atento. Cuapé en su QTH a escuchar, atento en su lugar, escuchar la palabra del Señor como cada día, como cada transmisión que realizamos desde aquí, desde esta preciosa localidad. Tanti querido. Hoy comenzamos estudio semanal numeral 31. Hay un total de 54 estudios, ya lo dije al principio, los 5 primeros de la Biblia, los libros de la Biblia que venimos estudiando en un modo panorámico, sistemático. Bueno, el Señor nos va ayudando a través de su Espíritu Santo, su Ruach HaKodesh. Estudio semanal 31, Emor se llama, y significa esa palabra Emor, habla. ¿De qué le dice el Señor que tiene que hablar a Moisés? Ya lo vamos a ver. Te doy un adelanto. Santidad. Santidad. Aparece la palabra santidad otra vez en el escenario. Y está comprendido el estudio que vamos a realizar en esta semana, si el Eterno así lo permite, en el capítulo 21 del libro de Levítico, Vayikra, es el nombre en hebreo, que va desde el 21 hasta el capítulo 24, hasta terminar, versículo 23. Así que vamos, habla. Se llama el título de este estudio semanal que vamos a desarrollar en este día. ¿Y de qué va a hablar? Santidad. Acá ya encontramos una pista, un título. Reina Valera, estoy leyendo, he podido
no sé, gracias al Señor que pude por lo menos grabar estas Biblias. Me faltan muchas más, tengo que arreglar la computadora. La santidad, dice acá, y los sacerdotes. Sigue la Escritura hablándonos de qué cosa, santidad, porque sin santidad, la Biblia lo dice, la Torá lo repite en varias oportunidades, nadie verá a Dios al Eterno. Levítico capítulo 21 dice, y Yahweh dijo a Moisés, habla, ahí apareció el título de este estudio semanal, habla. ¿A quiénes? A los sacerdotes, hijos de Aarón. ¿Se acuerda que el orden establecido es de Aarón? Los hijos de Aarón, de la tribu de Leví, son los responsables, las personas que están encargadas de desarrollar el ministerio sacerdotal. Aarón es el primer sumo sacerdote del orden terrenal, porque tenemos un sumo sacerdote, según Hebreos, que es el Mesías Yeshua, Jesucristo, como lo conocemos, es el orden espiritual, y Aarón es el orden terrenal. Yeshua, Hamashiach, Jesucristo, como lo conocemos, es el sumo sacerdote que ofrendó su vida una vez y para siempre. Él lo hizo, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo y que está sentado, dice la Biblia, a la diestra del Padre, y que de ahí ha de venir a juzgar. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Alguien me preguntaba, pastor, ¿los muertos? También, mi papá, decía alguien, mi abuela, mi abuelito, mi tata, todas las generaciones desde Noé, desde el principio, desde el Génesis, desde el Bereshit, la Biblia dice que están durmiendo y que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y que vamos a rendir cuentas según nuestras obras, sean buenas o sean malas, todos, vivos y muertos, vamos a comparecer. Entonces, tribu de Leví, los sacerdotes, el sumo sacerdote que es Aarón y sus hijos que van a desarrollar la tarea, el servicio en el santuario, en el tabernáculo de reunión. Habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Estoy leyendo Reina Valera 1960. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hablar Moisés a los hijos, a los sacerdotes, los hijos de Aarón? Le tiene que decir que no se contaminen. Escuche, vio que es importante la santidad y también la contaminación. No se contaminen los sacerdotes, esto es específicamente a los sacerdotes. No se contaminen por un muerto en sus pueblos, más, pero por un pariente cercano, así por su madre o por su padre o por su hijo o por su hermano o por su hermana virgen. Claro, tiene que ser soltera la hermana, porque si es casada, claro, ya no pertenece a la familia, sino pertenece a la familia del varón. O por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella, dice, se contaminará. Claro, la familia directamente. No se contaminará el sacerdote, los sacerdotes, porque es príncipe en sus pueblos, haciéndose inmundo. Esto, la Biblia dice que todo lo que nosotros vemos en la Torá, en el Pentateuco, la ley, las ordenanzas, los estatutos, son sombras proféticas de lo que más adelante íbamos a vivir o vamos a ver, lo que los profetas anunciaron, lo que la palabra nos dice, y cosas que ya se han cumplido. ¡Ay, gran parte! Está faltando muy poco. La venida de Cristo, del Mesías, y la restauración de todas las cosas. Entonces, no se puede el sacerdote
contaminar, no se puede contaminar con muertos. Fíjese algo que a mí me ha llamado la atención siempre, cómo el Señor presta sumo cuidado, muchísima atención, que cuidemos de no contaminarnos. ¿Por qué? Porque el hombre a través del tiempo ha contaminado el aire, ha contaminado la tierra, ha contaminado el agua. Hablamos de la contaminación también cuando Cristo, el Mesías Yeshua, habló y dijo: lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca. Ya está establecido. En Levítico capítulo 11 vimos las cosas que sí se pueden comer, los animales que sí se pueden comer, y también vimos los que no se pueden comer, tanto los terrestres, los reptiles, las aves del cielo, bueno, los peces. Características, las voy a repetir. Los animales terrestres tienen que ser rumiantes. Me preguntaban hace días acerca de esto. No recuerdo el nombre de la hermana que me preguntaba a través ahí de la plataforma de YouTube si podía comer pollo. Sí, afirmativo, se puede. El pollo sí. Los animales terrestres tienen que reunir la característica de ser rumiantes. Primera cuestión, rumiantes, y tiene que tener pezuña hendida. Las patas tiene que ser, la pezuña tiene que estar hendida y ser rumiante. Esas son las dos características. Ejemplo, ganado vacuno, ganado caprino, ganado ovino. Claro, son rumiantes y tienen la pata hendidura en las patas. Los animales que se arrastran sobre la tierra, los reptiles, está prohibido, no se pueden comer. Y los peces, hay una división, un requisito que tienen que cumplir. Tienen que tener escamas. Escuche, los peces que son aptos según la Torá, según la Biblia para el consumo, tienen que tener escamas y tienen que tener aletas. Bueno, al Señor sí que le importa lo que nos alimentamos. Hemos visto que le importa el cultivo de la tierra, la agricultura, que no se debe sembrar una tierra con mezclas de semillas. No, la ropa que vamos a vestir también no podemos vestir sintético, ni se puede, claro, por necesidad, por los costos o por ignorancia. Muchas veces, bueno, nos ponemos cualquier ropa, pero la Torá nos enseña qué tipo de ropa debemos usar, porque hay alergia. Un hermano el otro día me decía, es real, dice, yo no puedo usar ropa de nylon porque me sale en la piel una erupción cutánea, como una picazón, algo, un malestar muy feo en el cuerpo, una alergia. Claro, la Biblia lo habla a esto. Entonces, nos habla también de la limpieza, los distintos rituales que tenía el pueblo hebreo de purificación, lavarse las manos en las puertas, en las entradas a las ciudades que eran fortificadas. Habían grandes vasijas. ¿Para qué? Para que toda persona que ingresara o que se dispusiera a ingresar a la ciudad pudiera lavarse los pies, lavarse las manos, purificarse, vamos a decir así, entre comillas, antes de entrar a la ciudad. En los hogares también había alguien, un siervo, había una persona designada en cada hogar que era la responsable de qué cosa, de recibir la visita, lavarle los pies. Recordá, caminos de Palestina, caminos polvorientos, suciedad y cuántas bacterias, gérmenes que están ahí pululando en el ambiente o sobre la superficie de la tierra. Entonces eso contamina. ¿Cuánto más, cuánto más puede contaminar un cadáver? Ya sea, lo hemos visto también, que no se puede tocar los cadáveres de animales que son impuros, porque la Biblia lo dice, la ciencia lo certifica, claro que hay muchas bacterias que te pueden causar un daño grave a tu salud. Entonces,
los sacerdotes no pueden contaminarse con muerto. Dice, no harán, dice, calva en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Vimos acerca de los... Claro, esta era una costumbre que tenían los pueblos paganos y sacrificaban en sus cuerpos, llevaban las señales o rasguños, tatuajes, piercing, aretes, pulseras en el cuerpo, se dañaban, se mutilaban en honor a otros dioses, a los dioses paganos. Entonces estaba prohibido, se hacían unos cortes en la cabellera, se rapaban y hacían unos cortes como en los días de hoy, que también estaban ofrendados o relacionados a los dioses, entre comillas, de esa época. Santos, dice, Kadosh. Kadosh es la palabra hebrea santos, Kadoshim. Santos, el plural es Kadoshim. Serán a su Dios y no profanarán, dice, el nombre de su Dios Elohim, porque los fuegos de Yahweh y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, dice, serán santos. Cuidado, en el mundo las personas por ahí dicen, vamos, lo hagamos, y como que te tientan a hacer cosas que muchas veces nosotros o la persona tiene conciencia. Romanos 1:19 en adelante dice que el hombre no tiene excusa para darse cuenta que hay un Dios, un creador de todas las cosas, y que hay una diferencia bien marcada. Y desde Génesis, desde el Bereshit, ya la palabra nos dice que Dios, el Eterno, Elohim, separó las tinieblas por un lado y la luz por otros. El Mesías dice en Mateo capítulo 5 que nosotros, dice, vosotros sois la luz de la tierra. Claro, tal vez, estoy seguro que sí, en otro tiempo estábamos en tinieblas, muertos en delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2, pero el Señor llegó a nuestras vidas y nos sacó. Por eso dice Pedro, que somos, en Pedro capítulo 2, versículo 5, creo que es capítulo 2, versículo 9, cuando habla de un pueblo adquirido, nación santa, real sacerdocio, llamados, dice, de las tinieblas, para anunciar justamente las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así que somos la luz, Él nos llamó, ya separó. Tiene que haber una separación bien definida, bien marcada entre lo que éramos antes y lo que somos ahora. Dice, mujer ramera o infame no tomarán. Estas instrucciones se las da Dios Elohim al Eterno. Habla, dice, que le hable ¿a quién? A los sacerdotes. Mujer ramera o infame no tomarán. O una mujer que claro, que haya sido, haya obtenido carta de divorcio, que haya sido divorciada, una mujer de mal comportamiento, de una manera de vivir, claro, muy mala, digamos, a los ojos del Eterno. Mujer ramera o infame no tomarán, ni tomarán mujer repudiada de su marido. Ahí está, porque es santo, es Kadosh a su Dios. Lo santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios, tu Elohim, ofrece. Santo será, fíjese, porque el trabajo que realizan los sacerdotes, claro, es santidad, es santo. Ellos tienen la responsabilidad, claro, los sacerdotes, son instrucciones claras, específicas, ¿para quiénes? Moisés tiene que hablar a los sacerdotes de la tribu de Leví, los hijos de Aarón, que es el sumo sacerdote. Les está hablando de sanidad, de santidad. La santidad, claro, va a provocar sanidad también. Entonces, la Biblia nos dice que de todos los pueblos, de las naciones, el Señor nos ha hecho el primogénito a Israel.
y que nosotros estamos en Israel, como dice Romanos capítulo 11 también cuando habla del olivo natural y de las ramas del olivo silvestre que son injertadas, esos somos nosotros, en el olivo natural que es Israel. Y habla de una nación santa. Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 habla de reyes y sacerdotes. Una versión hebraica dice más bien sacerdotes de un reino. Se tiene que ver, se tiene que demostrar claramente que la persona que dice ser creyente, que dice ser cristiana, que dice ser mesiánica, seguidores de Cristo, el Mesías de Yeshua, que la vida se vive, se habla de una manera diferente, se piensa de una manera diferente, se hacen las cosas de una manera diferente, que la gente debe quedar bien en claro, que te has vuelto a Dios, a Elohim. Por eso demanda, ¿qué cosa? Santidad. Santidad, la santidad es de continua, la vamos a ver, la vamos a encontrar aquí en el libro de Levítico, Vallicrás, porque ellos tienen claro la responsabilidad de ofrendar, de presentar el pan, ahí los sacrificios, todo el trabajo es santo, es puro, el santuario es Kadosh, claro, es santo. Y la hija del varón, sacerdote, dice, si comenzare la hija del sacerdote, del varón, la voy a saludar a mi querida hermana Ana. ¿Está Carolina, puede ser? ¿Está viendo? ¿Está Ana? Me dice bendiciones, pastor. Dios te colme de bendiciones, un abrazo a la distancia. Aquí estamos escuchando la palabra del Señor. Un abrazo grande, Ana, querida Ana, desde Paso de los Libres. También fiel oyente, asistencia perfecta a cada transmisión que realizamos desde aquí. Un abrazo grande también, Ana, para toda la familia. Claudia Patricia, para César Nicolás, para toda la familia. José Gómez también. José María Medina también. A mi amigo también, pastor. Rafael Guiñazú también ahí. En Paso de los Libres, cuántos amigos, cuántos hermanos. Familias conocidas también, Barrio 60 Viviendas, a quien saludo desde aquí. Bendigo a mis hermanos, familia y amigos en Paso de los Libres, a orilla del río Uruguay, provincia, querida provincia de Corrientes, chamigo. Bueno, vamos. Dice la hija del varón del sacerdote, si comenzare a fornicar relaciones sexuales no permitidas, extramatrimoniales, a su padre amancilla, claro, al sacerdote, la hija del sacerdote, claro, al padre lo amancilla. Mire lo que dice, quemada será el fuego. ¡Wow! ¡Qué duro! Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramada el aceite de la unción, el que fue ungido, y que hinchió, dice, su mano para vestir las vestimentas, no descubrirá su cabeza, ni romperá su vestido. Son mandamientos especiales para el sumo sacerdote en este caso. Ni entrará, dice, donde haya alguna persona muerta, ni por su padre o por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni contaminará el santuario de su Dios, Elohim. Claro, porque ellos ofician, ellos están trabajando, tanto el sumo sacerdote como los hijos, los sacerdotes, están ministrando en las cosas sagradas, porque la corona del aceite, de la unción de su Dios está sobre él, yo, Yahweh, y pone el sello, el Eterno. Ahora, en un episodio en la vida del Mesías Yeshua HaMashiach, de Jesucristo, como lo conocemos, alguien que intentaba o quería ser un seguidor, ser un talmid, un discípulo de Cristo, del Mesías, le dijo, maestro, déjame que vaya y entierre a mi padre. Así, 1 o 2 casos hubieron en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, que al Mesías le dijeron, vamos a enterrar a nuestro padre y vuelvo y te sigo. Y el Mesías que le dijo, no, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú
ven y predica, ¿qué cosa? El Evangelio, las buenas noticias de salvación. Le dio un sentido, claro, un sentido espiritual, hablando por un lado la lógica que la contaminación que provoca tocar un muerto, los gérmenes, las bacterias de los muertos, claro que pueden afectar. Mire, hablaba con un bioquímico, una persona entendida en análisis, todo eso, genética, y decía que los gérmenes, bacterias, microorganismos pueden ser letales de muerte para una persona porque se transmiten. ¿Sabe cómo? No es necesario que tenga una herida, que esté la sangre expuesta para que toque la sangre o toque una herida. No, con el solo hecho hay bacterias, gérmenes y también los anticuerpos de la persona, si no está muy fortalecida, vamos a decir, puede ser afectada por un virus, por una enfermedad que a otras personas tal vez no le haga el mismo efecto o no le cause una patología complicada. Pero sí, por algo, yo siempre lo digo, yo a lo mejor no entiendo todas las cosas, pero yo digo, por algo la Biblia lo dice. Y cuando empiezo a investigar, a profundizar científicamente la genética, qué es el ADN, cómo trabaja el ADN, etcétera, bueno, uno dice, qué vulnerable que somos. Cualquier virus que anda pululando en el ambiente puede matar a una persona. Por algo la palabra, la Torá lo dice. Y tomará, dice él, mujer con su virginidad, una mujer virgen para el sumo sacerdote y los sacerdotes, viuda o repudiada o infame o ramera, estas no tomará, más tomará virgen, una mujer que no haya tenido relaciones con otros hombres, virgen de sus pueblos por mujer. Y no mancillará, dice, su simiente en sus pueblos, porque yo, Yahweh, soy el que los santifico. Entonces, es el Señor el que nos santifica desde que la persona comienza, se dispone a obedecer. Bueno, ahí tenés la mano del Señor, Adonai, que te está ayudando y Él está dispuesto ¿a qué cosa? A santificarte, ayudarte a santificarte. El mundo te va a decir, no vale la pena, si todo lo hacen, no pasa nada, no te vas a morir. Como la serpiente en el Génesis, en el huerto, en el Edén, cuando le dijo a Java, a Eva, le dijo, no es así. Eva le dijo, Dios dice, ha dicho que comamos de todos los frutos del árbol, menos del huerto, de todos los frutos del huerto, menos del árbol de la sabiduría del bien y del mal, porque ciertamente el día que comamos, moriremos. Estaba el árbol de la vida, también podían echar manos, podían comer. Del único árbol que estaba prohibido era de la sabiduría del bien y del mal, y la serpiente, que era el animal más astuto, dice la Biblia, de todos los animales, le dijo, no es así. Lo que pasa que Dios sabe que si ustedes comen de ese fruto, realmente van a ser como Dios, sabiendo la diferencia entre el bien y el mal. Y dice que Eva vio, entró por los ojos, dice que el fruto parecía apetecible, bueno y apetecible, ¿para qué cosa? Para comer de él. Y dice que comió y bueno, la consecuencia usted la sabe, el mundo te va a decir no pasa nada, Dios es bueno, no pasa nada, pero sí. Y Yahweh habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, el varón de tu simiente en tus generaciones en el cual hubiere falta, no se allegará para ofrecer, claro, para ministrar en las cosas sagradas. Tenés que tener santidad para poder ministrar en las cosas sagradas, para desarrollar un ministerio bendecido, para que
un liderazgo bendecido. Recién veía algo que ponía mi hermano amigo Antonio, veterano de Guerra de Malvinas, Antonio Ancatén, y justamente, bueno, algo de liderazgo estaba poniendo. En el mundo, claro, te debes reunir unos requisitos para liderar, para ser una persona digna de seguir. En las cosas, imagínate, en el mundo, cuánto más en las cosas espirituales se necesita de santidad. Estamos hablando acá lo primero de lo primero. La santidad no es negociable. Tenés que tener santidad si querés ministrar en las cosas sagradas, en las cosas espirituales. Tenés que someterte a un proceso, claro, de santificación. Lo estamos viendo y compartiendo en el libro de Levítico Vallicrá. Porque ningún varón, dice, en el cual hubiere falta, se allegará, dice, varón ciego, mire, escuche, ciego o cojo o falto o sobrado. Claro, que alguna persona que le falta un brazo, que le falta una mano, o que tiene, por ejemplo, 6 dedos en la mano, 6 dedos en los pies, no habilita, no califica. O varón en el cual hubiere quebradura, que tuviera un hueso quebrado, no califica. O rotura de la mano, tuvo una caída, se quebró, se esguinzó, no califica. O encorvado, o lagañoso, o que tuviera nube, catarata sería la palabra, en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o compañón relajado. Ningún varón de la simiente de Aarón, sacerdote, en el cual hubiere falta, se allegará, se aproximará al santuario para ofrecer las ofrendas encendidas de Yahweh. Hay falta en él. No se allegará, no califica, no reúne los requisitos para ofrecer el pan que se ponía. Esto lo vamos a ver en estos capítulos, en esta semana, si el Señor así lo permite, el pan de la proposición. Vamos a ir inspeccionando un poco más esto. El pan que se ofrecía al Señor. El pan de su Dios, el pan de la proposición. Una mesa había ahí en el lugar santo, en la antesala de lo que es el lugar santísimo, lugar separado por un velo. Bueno, ahí está la mesa de los panes de la proposición. 12 panes que representan las 12 tribus de Israel. Ahí está, ya vamos a ver que se cambiaban los días de Shabbat, como ahora, se cambiaban por panes nuevos. Y ya estamos terminando. Se allegará para ofrecer las ofrendas encendidas de Yahweh. Hay falta en él, no se allegará para ofrecer el pan de su Dios. El pan de su Dios, de Elohim, de lo muy santo, y las cosas santificadas puede comer. Comerá, dice, porque reúne los requisitos, reúne y califica. Empero no entrará en el velo de adentro, en el lugar santísimo, ni se allegará al altar, por cuanto hay falta en él. Y no profanará mi santuario, porque yo, Yahweh, soy el que los santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Tal cual como el Padre, como el Abba se lo había permitido, se lo había indicado. Bueno, eso es lo que Moisés está transmitiendo a los sacerdotes. Qué bueno que puedas meditar en esta palabra que acabamos de compartir, que le pidas al Ruach, al Espíritu Santo de Dios, de Elohim, que te dé sabiduría, que puedas entender, porque Él nos ha llamado, claro, a un sacerdocio, a experimentar lo que es santidad, claro, sin ser santos, dice la palabra, porque sin santidad nadie verá al Eterno. Muchísimas gracias en este día de Shabbat, que la presencia del Señor impregne tu casa con la palabra, que haya paz, shalom, que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti,
que alce su mirada, que tenga de ti misericordia y que te dé shalom. Mañana, si el Eterno así lo permite, vamos a estar compartiendo más, claro que sí, más y más palabra del Señor. Shabbat Shalom y Shalom Alejem.